Bueno, vamos a ver entonces el fenómeno de lente gravitatoria en la geometría de Schwarzschild y en la aproximación de campo débil. La bibliografía recomendada en este caso está acá, la pueden consultar en la página de la materia. Pero como vamos a estar en la geometría de Schwarzschild y la aproximación de campo débil, todo lo que necesitamos es el resultado que ya obtuvimos, que es que el ángulo de desviación de un rayo de luz es 2 veces el radio de Schwarzschild sobre el parámetro de impacto. Parámetro de impacto es la distancia de la dirección que trae el rayo luminoso desde el infinito respecto de la recta paralela a ese rayo que pasa por el centro de la geometría, el centro de simetría de la geometría de Schwarzschild. Bueno, entonces, esta deflexión que se produce en la geometría de Schwarzschild semeja a la que se produce cuando un rayo de luz pasa por una lente convergente, ¿no? Una lente convergente que estuviera, bueno, ubicada en la zona donde hemos dibujado acá el centro de la geometría. Pero hay una diferencia importante entre lo que sería una lente convergente y lo que ocurre en gravitación. En una lente convergente, la deflexión es mayor cuanto mayor es el parámetro de impacto. Y en el caso gravitatorio sucede lo contrario. Cuando el rayo de luz entra más alejado del centro de la geometría de Schwarzschild, menos deflexión sufre. En cambio, en óptica de las lentes convergentes, cuando un rayo de luz entra más lejos del eje de la lente, más deflexión sufre. Y precisamente por ese motivo, en las lentes convergentes se produce el fenómeno de que los rayos se enfocan y se pueden producir así imágenes reales, entonces imágenes que podemos recoger en una pantalla, cosa que en gravedad no ocurre. Ahora, si bien no ocurre en gravedad esto, la posibilidad de formar imágenes reales, sí es cierto que la desviación gravitatoria de la luz produce distorsiones en las posiciones de los objetos celestes que emitieron la luz, inclusive distorsiones en la forma de esos objetos. Y eso es lo que vamos a investigar un poco hoy. Lo que se suele hacer en esta figura es directamente reemplazar el rayo de luz, que acá está dibujado en naranja, por sus asíntotas, que serían estas líneas negras. Entonces, en el plano formado por la posición de la lente, que sería el objeto compacto que produce la geometría de Schwarzschild, el plano formado, digo, por la posición de la lente, la posición del observador y la posición de la fuente, entonces el rayo de luz que llega desde la fuente hasta el observador, como decimos, es reemplazado por directamente sus asíntotas. Entonces, ahora el rayo de luz en naranja es simplemente esta línea que se quiebra acá, porque, bueno, estamos usando estas dos asíntotas en lugar del verdadero rayo. Esta distancia d corresponde entonces al parámetro de impacto y también al máximo acercamiento a la fuente, cosa que en la realidad es un poco diferente, ¿no? Este sería d y el máximo acercamiento a la fuente sería una distancia menor que d. Por otra parte, en esta figura tenemos algunos ángulos y algunas distancias más. Tenemos la distancia lente-fuente, la distancia de la lente al observador, que indicamos solamente como distancia L, y la distancia de la fuente al observador, df. Ustedes tienen que pensar que en esta figura todos estos ángulos que están acá dibujados son pequeños, porque si fueran grandes como están en la figura, directamente el efecto sería despreciable, ¿no? Entonces tenemos que pensar que estos ángulos son pequeños y que los hemos dibujado grandes solamente para entender la figura. Entonces, bueno, tenemos un ángulo que llamamos beta, que es el ángulo de la dirección del observador a la fuente. Pero debido al efecto de la deflexión de la luz, no hay que mirar en esa dirección porque el rayo no se recibe en la dirección beta, sino que se recibe en la dirección tita.
El observador entonces cree ver a la fuente como si estuviera ubicada en esta otra posición que vamos a llamar la imagen de la fuente. Delta es, como hemos dicho, el ángulo de desviación, es decir, es la diferencia angular entre la dirección bajo la cual se percibe la fuente, que es la dirección θ, y perdón, es el ángulo que se forma entre la dirección original del rayo, que es la dirección de esta asíntota, y la dirección final del rayo, que es la dirección de la otra asíntota. Eso es lo que habíamos calculado como el ángulo de deflexión y que varía 2 veces el radio de Schwarzschild sobre el parámetro de impacto. El ángulo entre las dos direcciones, la inicial y la final. Hay también otra diferencia angular, que es alfa, que es el ángulo, la diferencia entre el ángulo bajo el cual se percibe la fuente, que es el ángulo θ, y la verdadera dirección a la fuente, que es el ángulo beta. Entonces tenemos algunas relaciones. Como todos estos ángulos son pequeños, esto que está acá lo puedo pensar como un arco de circunferencia, con centro en este punto y que subtiende un ángulo delta respecto de ese centro de la circunferencia. Y a esa circunferencia le podemos atribuir el radio DLF, porque recuerden que todas estas direcciones son casi horizontales en esta figura, deberían ser verdaderamente. Entonces podemos asimilar a esta distancia como la distancia DLF. Este arco entonces quedaría prácticamente perpendicular a esa distancia, y entonces sería el arco de circunferencia que subtiende un ángulo delta, y bueno, entonces la relación entre la longitud del arco, la longitud del radio y el ángulo subtendido es esta que está acá. El ángulo es igual al arco sobre el radio, esto es lo que dice esto. Otro tanto podemos hacer con el ángulo θ. Podemos decir que la distancia d subtiende un ángulo θ con un radio dl, y por lo tanto d es igual a dl por θ. Bueno, la alteración a la visual, que es este ángulo alfa, es decir, la diferencia entre el ángulo bajo el cual vemos la fuente y el ángulo bajo el cual deberíamos ver la fuente si no estuviera el efecto del lente gravitatorio, esa alteración, la diferencia entre estos dos ángulos, que es alfa. Entonces, por un lado, la podríamos describir así. Este ángulo tendría que ser el arco, que es A, dividido el radio, que es DF. Entonces, alfa tendría que ser el arco A sobre DF. A su vez, A lo podemos despejar de acá, como delta por DLF, queda así. A su vez, delta sabemos que vale 2 veces el radio de Schwarzschild sobre D, y que D lo podemos escribir como DL por θ. El radio de Schwarzschild es 2 veces Gm sobre C cuadrado, lo hemos reemplazado, y entonces queda esta relación entre el ángulo alfa y el ángulo θ bajo el cual vemos la posición de la fuente debido a la distorsión producida por la lente. En esta relación interviene entonces el radio de Schwarzschild de la lente, esto es la masa del objeto compacto que produce el campo gravitatorio, y estas tres distancias. Si llamamos θe cuadrado, vamos a llamar a este factor que está acá, o θe, la e viene de Einstein, θe es la raíz cuadrada, θe cuadrado vamos a llamar a todo este factor, y por lo tanto θe es la raíz cuadrada de esa cantidad,
Y entonces, despejando beta, obtenemos esta relación entre lo que sería la dirección a la fuente, la verdadera dirección a la fuente, beta, y el ángulo bajo el cual vemos la fuente debido a la distorsión producida por el campo gravitatorio. Tenemos esta relación. Entonces, para un dado valor de beta, podríamos resolver esta ecuación, que va a ser una ecuación cuadrática en tita, multiplicando todo por tita, claro. Podríamos resolver para obtener los valores de tita que corresponden a una dada posición angular de la fuente, a un dado valor de beta. Y como la ecuación es cuadrática, tenemos dos soluciones, debido a la existencia de este doble signo acá. Bueno, entendiendo a beta como un ángulo positivo, aquí vamos a tener una solución positiva, tita más, la que corresponde a la elección del signo más, que va a dar un ángulo mayor que beta, es lo que estamos dibujando acá. Hay una solución que es tita más, que corresponde a un valor de tita mayor que beta. Pero hay otra solución que se obtiene eligiendo el signo menos y que va a dar negativa, porque le vamos a restar a beta un número que sale de calcular esta raíz y que es mayor que beta. Hay una solución negativa también. Esto es, hay dos imágenes en realidad, separadas entre sí, es decir, haciendo la diferencia de tita más con tita menos, entonces elimino el término beta que está acá y me queda 2 veces la raíz, con este 2 que divide, me queda la raíz. Y por otra parte, si sumamos los dos resultados, tita más sumado con tita menos, ahí lo que se elimina es la raíz y me queda entonces beta, ¿no? La imagen que se observa bajo ángulo negativo es la que correspondería a un rayo de luz que salió de la fuente de esta manera y se deflectó por abajo, entre comillas, en la figura, por abajo de la lente, con un ángulo de desviación mayor, por lo tanto, para llegar al observador bajo un tita negativo. Es decir, que el observador va a ver dos imágenes de la fuente, una imagen bajo el ángulo tita más y otra imagen bajo el ángulo tita menos. Bueno, por cierto, para que valga la aproximación de campo débil, esta distancia que es la distancia, este arco, ¿no? Este arco de digamos, o cateto opuesto, si ustedes quieren, como quieran verlo, ¿no? Esta distancia de máxima aproximación a la fuente, que se puede calcular con la distancia entre la lente y el observador, que es de L, multiplicado por el ángulo tita menos, esa distancia tendrá que ser mucho mayor al radio de Schwarzschild de la lente para mantenernos en la aproximación de campo débil que estamos usando para estos resultados. Claro, si la lente no es puntual, como la estamos imaginando acá, si tiene un tamaño suficientemente grande, podría llegar a obstruir uno de estos dos, de estas dos posibilidades, o incluso ambas, ¿no? Y entonces las imágenes no se observarían. Directamente la fuente quedaría tapada, no la veríamos ni a través de la imagen 1 ni a través de la imagen 2. Así que si le damos un tamaño suficiente al objeto compacto, primero va a quedar obstruida la imagen 2 y luego quedaría obstruida la imagen 1. Hay un caso muy particular que es el caso beta igual a 0. Beta igual a 0 significa que la fuente, la lente y el observador están alineados. Si la lente, la fuente y el observador están alineados, tenemos una simetría axial alrededor de la dirección de alineación. Y lo que va a ocurrir cuando beta es igual a 0, volviendo a las dos soluciones,
es que las dos soluciones son la misma. Si beta es igual a 0, bueno, entonces me queda que tita puede ser más tita E o menos tita E, pero en realidad puede ser más tita E o menos tita E simplemente porque nos habíamos planteado este problema en un plano, pero teniendo la simetría alrededor de la dirección fuente lente observador, lo que vamos a tener no son dos imágenes con el mismo ángulo, sino toda un anillo. La imagen va a ser todo un anillo, respondiendo a la simetría del problema en ese caso. Un anillo que va a tener una apertura angular igual al tita de Einstein. Entonces, en el caso de una fuente alineada con la lente, y entendiendo una fuente puntual, bueno, todo lo que entró en esta aproximación, la fuente puntual se va a ver como un anillo. Nuevamente, para que el anillo se pueda ver, si este objeto compacto, que es la lente, tuviera un tamaño suficientemente grande, ya taparía el anillo, ¿no? Es decir, el diámetro angular que subtienda la lente tiene que ser menor que el ángulo tita de Einstein para que se pueda ver el anillo. Bueno, y si beta se aparta de 0, es decir, si yo empiezo a desplazar esta fuente para arriba, bueno, va a ocurrir que va a aparecer, bueno, lo que ya sabemos, una imagen en tita más, que va a ser mayor que tita E, simplemente por la forma, es decir, cuando le empiezo a dar un valor a beta distinto de 0, tita más va a ser mayor que tita E, y tita menos, mirando esa misma ecuación, en valor absoluto va a ser menor que tita E. Entonces, estimemos el orden de magnitud de tita E que caracteriza este fenómeno. Para una lente de masa comparable a la masa solar, donde el radio de Schwarzschild es de algunos kilómetros, 3 kilómetros para la masa solar, y para distancias interiores a la galaxia, recuerden cuáles son las escalas de las dimensiones de galaxias, cúmulos de galaxias, de las que venimos hablando hace unas clases. Tomemos como distancia característica un kiloparsec. Bueno, entonces vamos a la expresión para tita E, y entonces esto que está acá nos va a dar de un orden de milésimas de segundos de arcos, milisegundos de arcos, ¿no? Calculamos tita E, nos va a dar en radianes, y ponemos todas las distancias en la misma unidad de longitud, por supuesto, ¿no? Es decir, los kiloparsec hay que pasarlos a metros o a kilómetros, y el radio de Schwarzschild lo estamos poniendo en 3 kilómetros, bueno, los kiloparsec habrá que pasarlo a kilómetros. Eso da el ángulo en radianes, y da 10 a la menos 8. 10 a la menos 8 corresponde a 2 milisegundos de arco. Es un orden de magnitud para un fenómeno de lente gravitatoria dentro de la galaxia. Pero bueno, también hay este fenómeno que se llama lensing en general, a escala cosmológica, y en ese caso las dimensiones que entran en juego van a ser muy diferentes. La lente puede ser un cúmulo de galaxias, por ejemplo, y las distancias involucradas de la fuente a la lente y de la lente al observador pueden llegar a cientos de megaparsecs. Ahora bien, si estamos en el caso cosmológico, hay que tener en cuenta que la relación entre distancia y ángulo no es la de la geometría de Euclides. Nosotros hemos usado alegremente la geometría euclidiana, ¿no? Cuando dijimos el ángulo es igual al arco sobre el radio y todo eso. Bueno, en realidad, si ya estamos trabajando a escalas cosmológicas, ustedes saben que la curvatura del universo va a afectar la relación entre arcos y radios, entre arcos y distancias a la fuente. Y bueno, en ese caso las distancias que estamos utilizando corresponden a la noción de distancia diámetro angular que vamos a ver enseguida. Y por el mismo motivo también no tendría sentido reemplazar algo que sería natural cuando vemos esta figura, es decir, bueno, esta df la puedo reemplazar por dlf más dl. ¿Por qué escribimos acá las tres cantidades si son dependientes entre sí? Bueno, porque si estoy a escala cosmológica
no vale esto de sumar las distancias. Primero hay que ver que estas distancias no son genuinas distancias, y entonces son distancias diámetro angular, y bueno, después ver entonces cómo se comportan estas distancias. Bueno, muy bien, vamos a ver otro efecto más que tiene que ver con esta distorsión introducida por el efecto de lente gravitatoria, y en lugar de considerar una fuente puntual, vamos a considerar una fuente ubicada formando un ángulo beta respecto de la dirección observador-lente, pero que en lugar de ser puntual subtienda un ángulo diferencial beta. En realidad va a subtender un ángulo diferencial beta y un ángulo diferencial phi también. Entonces, este arquito en realidad lo tendríamos que considerar como un arco de la circunferencia que corresponde a este paralelo en la figura, por lo tanto es seno de beta diferencial phi, eso es lo que mide este arquito. Si tenemos una esfera de radio 1, a los efectos de analizar los ángulos nada más. Este arquito es seno de beta diferencial phi, pero como todos los ángulos son chiquitos, este seno de beta lo vamos a aproximar por beta. Entonces, una fuente que en la realidad subtiende un ángulo diferencial beta, por el efecto de la distorsión de la lente gravitatoria, en la práctica la vamos a ver bajo un ángulo diferencial θ. Y como hay dos imágenes, podrá ser diferencial θ más o diferencial θ menos. Entonces vamos a llamar magnificación de la lente al cociente entre los ángulos sólidos subtendidos por la imagen y por la fuente. Entonces el ángulo sólido sería seno de beta diferencial phi, sería la multiplicación de estos dos arcos. Es decir, sería el área subtendida dividido el radio de la esfera al cuadrado, pero el área subtendida saldría a multiplicar este seno de beta diferencial phi por el r cuadrado, y todavía habría que dividir por r cuadrado y así obtener el ángulo sólido, o si no, considerar una esfera de radio 1, que es lo que hemos hecho acá. Entonces, bueno, en ese cociente de ángulos sólidos, el diferencial phi se cancela, se simplifica, y queda seno θ diferencial θ dividido seno beta diferencial beta para calcular la magnificación. Pero como dijimos, el seno de θ lo aproximamos por θ, el seno de beta lo aproximamos por beta. Entonces aquí tenemos que hacer la derivada de θ respecto de beta a partir de la relación entre θ y beta que acabamos de obtener, esta que está acá. Hacemos la derivada de θ respecto de beta y todavía tenemos que multiplicar por θ sobre beta. Bueno, hecha la cuenta, el resultado es este que está acá, que también se puede escribir así. Así que tenemos, debido a este doble signo que aparece ahora acá, tenemos dos magnificaciones distintas, en caso que la fuente no sea puntual, para cada una de las imágenes, lo cual va a implicar también distinto brillo para cada una de las imágenes. Este efecto de lente gravitatoria se detectó por primera vez en 1979. Se detectó una doble imagen de un cuásar. Un cuásar es un objeto muy brillante, que en realidad es un efecto que proviene de la dinámica en los agujeros negros de miles de millones de masas solares que hay en los centros galácticos, donde se emiten jets de materia y de radiación electromagnética, jets que suelen ser muy luminosos, en particular si uno los ve de frente, si les toca por nuestra posición en el universo verlos de frente. Bueno, eso originalmente, sin saber que se trataban de esos jets, se los había llamado cuásars hace varias décadas atrás. Entonces, bueno, observando uno de estos cuásares a z igual 1,4, recuerden que el corrimiento al rojo nos da idea también de la distancia de la fuente.
Y se observaron dos imágenes gemelas, es decir, que viendo el espectro de emisión que tenían el mismo espectro de emisión, así que eran imágenes gemelas, y se entendió que correspondían entonces a la misma fuente, eran las dos imágenes debidas a la misma fuente, y que esas dos imágenes se formaban por el efecto de lente gravitatoria. Esas dos imágenes de esa primera determinación estaban separadas por 5,7 segundos de arco, y se observó también que el objeto que actuaba como lente era una galaxia ubicada a z igual 0,35. Y el primer anillo de Einstein, aunque incompleto, fue observado en 1988. El anillo de Einstein sería esta figura que se debería formar cuando la alineación es muy buena y la fuente es puntual, pero bueno, se observó entonces en el 88 un anillo incompleto, y acá lo que vemos en esta figura es el primer anillo completo detectado, que nuevamente es la imagen, el anillo es la imagen de un cuásar ubicado a z igual 1,8. Y en el centro, lo que se ve en el centro, es la galaxia que actúa como lente. Acá tienen la escala, esto es 0,5 segundos de arco. Esto que tienen acá es una referencia al artículo original. La clase pasada también, cuando hablé de algunos experimentos, como el experimento de Boomerang, estaba citado el artículo, así que pueden googlearlo a través de este código. En esta otra imagen lo que se ve son un montón de arcos, de distorsiones, es decir, son imágenes de galaxias producidas por un objeto que está por delante, es decir, estos arcos provienen de fuentes que están por detrás de un objeto que no es una única galaxia, sino que es un cúmulo. Es el cúmulo llamado cúmulo Abel 2218. Y bueno, entonces aquí vemos una serie de imágenes deformadas de galaxias. Bueno, habíamos mencionado que en el caso que estemos trabajando, por ejemplo, con esta imagen, las distancias que intervinieron en nuestra cuenta las tenemos que interpretar como distancia de tipo diámetro angular. Esto de distancia de tipo diámetro angular es algo así como lo que hicimos con la distancia luminosa. Es una definición que nos ayuda a entender la cuestión, pero es una definición que tiene carácter euclidiano, como si la geometría fuera euclidiana, y por lo tanto la tenemos que corregir para obtener las distancias reales. Entonces, supongamos que tenemos una fuente extensa, con un cierto diámetro d, a una cierta distancia. Acá tenemos el caso de un universo cerrado, por eso lo he dibujado como un casquete de esfera. Entonces, sobre esta línea naranja medimos la distancia delta chi, que todavía hay que multiplicarla por el factor de escala para obtener la distancia. Pero recuerden que aquí estaríamos, por ejemplo, nosotros observando, y esta sería la posición angular medida en la coordenada radial chi de una fuente, pero esa fuente no es puntual, sino que es extensa, y entonces tiene un cierto diámetro, y ese diámetro lo vemos bajo un ángulo delta tita desde nuestra posición. Entonces, es usual definir esta distancia diámetro angular como el cociente entre el diámetro del objeto, que no conocemos, pero que podemos estimarlo, ¿no? Si el objeto es una galaxia, podemos decir, bueno, este tipo de galaxia tiene un diámetro característico de tanto, dividido por el ángulo bajo el cual vemos ese diámetro. Entonces, bueno, esta es una definición euclidiana. Esto sale de que el ángulo es igual al arco sobre el radio, ¿no? No es la distancia real a la fuente, porque no toma en cuenta la geometría del espacio-tiempo. Sería la distancia real solamente si esa geometría fuera euclidiana.
Bueno, es una definición nada más. Es una definición como lo fue también la definición de distancia luminosa. Entonces, si estamos en la geometría de Freeman-Robertson-Walker, el diámetro propio de la fuente, el diámetro, de vuelta esta misma cantidad D, que finalmente tendremos que estimar, se relaciona con el factor de escala del universo, con el ángulo bajo el cual se ve y con la distancia, la separación coordenada radial de esta manera. Recuerden que en la parte angular del Freeman-Robertson-Walker, en la parte en tita, entraba el producto del factor de escala a cuadrado por bueno, podía ser si bien digo, por chi cuadrado, por seno cuadrado de chi o por seno hiperbólico cuadrado de chi. Ahí están las tres posibilidades para la función f, por diferencial tita cuadrado. Así que si eso me daría una distancia medida en la dirección en que varía tita al cuadrado. Así que le tomo la raíz cuadrada y me queda el factor de escala del universo, que es el que me va a dar la unidad de distancia, por la función f que corresponda, por diferencial tita o delta tita en este caso. Esto sería el tamaño que tiene el objeto en el momento en que tenía el objeto en el momento que la luz fue emitida. Nosotros cuando recibimos la luz, en realidad no vemos el objeto como es hoy en día, no sabemos qué puede haber pasado con el objeto hoy en día, lo vemos como era cuando la luz fue emitida, ¿no? Entonces, este es el tamaño, la distancia, el diámetro D con el que le vamos a atribuir a ese objeto no puntual. En el momento en que se emitió la luz, se relacionaba de esta manera con el ángulo delta tita, con el factor de escala del universo en ese momento de la emisión, y con la función f que corresponda a los casos plano, abierto o cerrado, según corresponda de nuestro universo. Entonces, esta distancia diámetro angular, que resulta de dividir d por delta tita, quedaría igual a esta cantidad. Y nos gustaría relacionarla, ya sea con la distancia real al objeto, a la fuente, o con la distancia luminosa, la cual ya sabemos cómo se relaciona con la distancia real a la fuente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a dividir y multiplicar por el factor de escala en el momento de la recepción, el factor de escala actual. Entonces me queda el cociente entre el A en la emisión y el A en la recepción, pero ese cociente es la inversa de 1 más z. Y bueno, como dividí y multipliqué por el A en la recepción, me quedó A de R por F de delta chi. Esto ya lo habíamos visto en su momento, cuando vimos la distancia luminosa, y esto que es que se relacionaba con, bueno, acá teníamos todavía un delta chi para calcular la distancia real, pero bueno, esto es lo que, claro, en el caso de la aproximación que hayamos hecho, que era a segundo orden en delta chi, las tres posibilidades para f, ya sea que f sea chi, seno de chi o seno hiperbólico de chi, en ambos casos, a la aproximación que estábamos considerando, esa f la reemplazábamos por chi, o por delta chi, como estamos escribiendo acá. Y a r por delta chi se relacionaba con la distancia real a la fuente, y se relacionaba con la distancia luminosa de esta manera. A r por delta chi era la distancia real a la fuente y se relacionaba con la distancia luminosa de esta manera. Entonces tenemos dos factores aquí, 1 más z a la menos 1, y entonces queda una relación entre la distancia luminosa y la distancia diámetro angular de esta forma. Entonces, bueno, las distancias que entraron en nuestra forma del efecto de lente gravitatoria para campo débil, cuando las usemos
en un contexto cosmológico, es decir, esencialmente estas distancias que están acá, cuando las usemos en un contexto cosmológico para calcular las posiciones angulares de una fuente, bueno, esas distancias que entran en el θ de Einstein van a tener que ser pensadas como distancias de tipo diámetro angular. Bueno, hacemos entonces aquí un intervalo hasta las 4 menos 5 y luego seguimos con los diagramas de Penrose. Bueno, en este tema y en los que sigan, la bibliografía principal va a ser la del libro de Carroll. Lo que vamos a hacer ahora es algo de alguna manera parecido a lo que hemos hecho con la geometría de Schwarzschild cuando construimos las coordenadas de Kruskal-Sekeres. No es exactamente lo mismo, ya veremos cuáles son las diferencias. Pero una cosa esencial de aquellas coordenadas de Kruskal-Sekeres era que la estructura causal de la geometría de Schwarzschild se veía muy simple en esas coordenadas, porque todos los conos de luz quedaban a 45 grados, ¿no es cierto? Por otra parte, en aquellos gráficos de coordenadas de Kruskal-Sekeres, las coordenadas angulares θ y φ estaban omitidas. Veíamos un gráfico en un plano y entendíamos que cada punto de ese plano representaba una esfera, es decir, en cada punto de ese plano estaban todas las posibilidades para θ y para φ todavía. Bueno, esas dos características las van a tener los diagramas de Penrose que vamos a ver ahora. Entonces, son diagramas bidimensionales que buscan capturar la estructura causal y las propiedades globales de ciertos espacios-tiempo que tengan suficiente simetría, como veremos. Y entonces, la idea es, nuevamente, encontrar coordenadas donde los conos de luz se vean a 45 grados, pero además, la idea es también traer a los infinitos, a valores finitos de las coordenadas, traer el infinito pasado, el infinito futuro, los infinitos nulos a donde van los rayos de luz, o de donde vienen los rayos de luz, a valores finitos de las coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es un cambio de coordenadas que de alguna manera se las arregla para traer a valores finitos de coordenadas el infinito, y eso va a tener que conducir necesariamente a algún tipo de singularidad en el cambio de coordenadas, que se va a reflejar en las componentes del tensor métrico. Bueno, ahora, la idea de los diagramas de Penrose es que esa singularidad que necesariamente va a aparecer en las componentes del tensor métrico, debido a que el cambio de coordenadas que vamos a hacer es singular, porque trae el infinito a valores finitos de las coordenadas, aparezca únicamente en un factor conforme. Es decir, que en esas nuevas coordenadas, las componentes de las métricas se puedan ver como el producto de un factor conforme, que tendrá alguna suerte de singularidad, por una matriz que llamaremos G tilde y J, que no tiene ninguna singularidad, y que más aún, G tilde y J la vamos a poder asociar al tensor métrico de una geometría que ya conocemos. La estructura causal del espacio-tiempo que nos interesa, que es este G y J, si conseguimos lo que está escrito acá, va a venir dada por la estructura causal de G tilde y J. ¿Por qué razón? Porque un factor conforme va a afectar, por cierto, los módulos de los vectores. Naturalmente, el módulo de un vector no tiene el mismo valor bajo esta métrica que bajo esta otra métrica, porque entre estas dos métricas hay un factor conforme de por medio, lo cual quiere decir que son métricas que corresponden a geometrías diferentes. El módulo de un vector, que es un invariante, va a dar distinto con la métrica G y J que con la métrica G tilde y J.
Son dos métricas que corresponden a geometrías diferentes. Pero, sin embargo, los ángulos entre los vectores, y en particular las líneas de universo nulas también, van a seguir siendo nulas. Es decir, si una línea de universo es nula para G tilde y J, va a ser nula para G y J. Los ángulos entre dos vectores resultan del producto escalar entre ellos. Bueno, es el producto escalar dividido los módulos de los vectores. Y en ese producto escalar dividido los módulos de los vectores, que da el ángulo, es independiente de si hay un factor conforme o no, es absorbido en ese cociente, el factor conforme. Entonces, si dos métricas están relacionadas entre sí a través de un factor conforme, la estructura causal de ambas métricas es la misma. Entonces bastará hacer una representación gráfica de esta métrica G y J, que el truco es que sea una métrica conocida, y lo único que vamos a tener que tener en cuenta, que cuidarnos, es que como nosotros venimos de un espacio-tiempo que responde a la métrica G y J, y no a la G tilde y J, y venimos haciendo un cambio de coordenadas, etcétera, etcétera, bueno, las coordenadas nuevas tendrán que tener un cierto rango para responder a el espacio-tiempo del cual venimos, que es el espacio-tiempo descrito por la geometría G y J. Bueno, no sé, todo esto lo vamos a ir viendo con los ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tomar es el ejemplo del espacio-tiempo de Minkowski. Ustedes dirán, pero Minkowski, ya sabemos cuál es la estructura causal de Minkowski. Es cierto, tómenlo si quieren como un ejercicio para ver qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué a Minkowski, que es lo que va a estar de este lado en el primer ejemplo, lo vamos a representar con un factor conforme multiplicado por una métrica G tilde, que va a ser la métrica G tilde de un espacio-tiempo que también vamos a conocer? Y entonces vamos a identificar las estructuras causales. La única ganancia que vamos a tener en ese caso, porque la estructura causal de Minkowski ya la conocemos, va a ser mostrar en qué consiste esto de que el cambio de coordenadas me traiga el infinito a valores finitos de las coordenadas. Así que empecemos con Minkowski y veamos de qué se trata todo esto. Vamos a describir Minkowski en coordenadas esféricas. Se describe de esta manera. En esta carta, ¿cuáles son los rangos de las coordenadas T y R, que son las que nos van a interesar? Finalmente nos van a interesar las geodésicas nulas radiales para exhibir la estructura causal de la variedad, y por lo demás cada punto va a contener las coordenadas θ phi, que están resumidas acá en d omega cuadrado, bueno, etc. Las coordenadas que nos van a interesar, que son T y R, tienen este rango en Minkowski, ¿no es cierto? T va desde menos infinito a infinito y R va desde 0 a infinito. Voy a hacer un primer cambio de coordenadas que todos conocemos, que es cambiar a coordenadas nulas radiales. Las coordenadas nulas radiales, porque se construyen con el tiempo y con R, son Ct menos R, Ct más R. Bueno, atendiendo a este rango que tiene la coordenada R, ahora estas coordenadas U y B tienen el siguiente rango. B varía entre menos infinito e infinito, y U es siempre menor o igual que B. Bueno, en estas coordenadas, Minkowski, todavía acá no apareció la métrica G tilde, ni apareció todavía el factor conforme, ¿no? En estas coordenadas, Minkowski se escribe de esta manera. Muy bien, acá B menos U es R, ¿no es cierto? Si hago B menos U me quedo con 2 veces R, por eso está un cuarto acá dividiendo, así que tengo todo esto es R cuadrado, como debe ser, como era acá. Bueno, ahora voy a ir a ese paso de darle coordenadas finitas al infinito. Ese cambio de coordenadas que va a tener que ser forzosamente singular. Y entonces, en lugar de usar las coordenadas U minúscula y B minúscula, voy a usar las coordenadas U mayúscula, B mayúscula, definidas como el arco tangente de las
respectivas coordenadas minúsculas. Claro, el arco tangente es una función que varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, aunque su argumento varíe entre menos infinito e infinito, o entre 0 e infinito, o lo que sea. Bueno. Entonces, ya tengo coordenadas que me mandan el infinito a valores finitos. Las nuevas coordenadas tienen entonces este rango de variación, y además, como el arco tangente es monótono, siendo que se cumplía la relación u menor o igual que b para las coordenadas minúsculas, ahora se cumple también u menor o igual que b para las coordenadas mayúsculas. Pasemos entonces a escribir Minkowski en estas nuevas coordenadas mayúsculas. Queda así escrito. Y acá entonces vemos aparecer un factor conforme que multiplica a una métrica que vamos a llamar G tilde, que es la que está dentro de este corchete. Este factor conforme, por cierto, es singular, porque cuando u o b valen más o menos pi sobre 2, entonces esto me diverge. Entonces, este es el precio que pagué por haber traído el infinito a coordenadas finitas. Pero en lo que se refiere a la estructura causal de Minkowski, yo la puedo estudiar perfectamente con esta métrica regular que tengo dentro del corchete. Todavía voy a hacer un cambio de coordenadas más para pasar de estas coordenadas v, que son nulas, como estamos viendo, son coordenadas radiales nulas, a nuevas coordenadas que no sean nulas. Voy a definir una t mayúscula como u más b, y una coordenada radial que voy a llamar chi como b menos u. Y nuevamente voy a seguir con toda esta historia de cuáles son los rangos de las coordenadas. Bueno, los rangos de las coordenadas son estos que están acá, porque si bien tanto b como u pueden llegar a menos pi sobre 2, hay que tener en cuenta esto. Bueno, y con respecto a esta otra relación que está acá, que también define el rango de la coordenada t, si la quieren analizar, está acá en este pie de página. No importa, lo que importa, en donde tenemos que concentrarnos, es que una vez estudiado cuál es el rango de las coordenadas, el rango de las coordenadas queda así. Entonces, hecho este nuevo cambio de coordenadas, que va a ser el último, lo que está en el corchete es un universo estático de Einstein. Es una geometría muy bien conocida. Tan bien conocida como la de Minkowski, por supuesto. Pero ahora la de Minkowski le hemos hecho este tratamiento que nos trajo el infinito de Minkowski a coordenadas finitas, y que nos deja a Minkowski escrito como un factor conforme por la métrica del universo estático de Einstein. Esto es, Minkowski y el universo estático de Einstein comparten la misma estructura causal. Los rayos de luz radiales, y por lo tanto para una trayectoria radial, θ y φ son constantes, y entonces este término se anula, son rayos que tienen las ecuaciones t igual más menos chi más constante. Son líneas de universo con ecuaciones t más menos chi igual más constante, ¿no? Que son líneas a 45 grados. En el plano t chi, las líneas de las geodésicas radiales nulas de la geometría del universo estático de Einstein se ven como líneas a 45 grados en el plano t chi. Y esa estructura causal que esas líneas definen es también la estructura causal de Minkowski. Muy bien. Acá tenemos la figura del universo estático de Einstein. Claro, estamos representando nada más que la coordenada t, que en el universo estático de Einstein puede ir desde menos infinito hasta infinito, y la coordenada chi, que es una coordenada angular. El universo estático de Einstein es un universo cerrado,
y la coordenada chi va entre 0 y pi. Entonces, y cada punto de este cilindro, en realidad, es una dos-esfera, porque en cada punto tenemos que pensar que están todos los valores posibles para tita y todos los valores posibles para phi. Entonces, en este universo estático de Einstein, podemos leer, si elegimos el rango de coordenadas adecuadas, cómo se inscribe de esta forma, a través de este factor conforme, cómo se inscribe la estructura causal de la geometría de Minkowski. Y se inscribe respetando estos rangos que corresponden a las coordenadas t y chi, cuando venimos haciendo transformaciones de coordenadas desde Minkowski. Y entonces, este rango me dice que chi vale entre 0 y pi, va entre 0 y pi fenómeno, entonces da toda la vuelta, igual que pasa en el universo estático de Einstein. Pero, mientras chi da toda la vuelta, te acompaña manteniendo siempre válida esta desigualdad, que viene de combinar todo esto que está acá, que con U menor o igual que B, como dice la nota a pie de página. Así que eso lo leen ustedes después. Entonces, bueno, ¿dónde queda entonces Minkowski dentro de este diagrama? Y bueno, si módulo de t más chi tiene que ser menor que pi, esto lo descompongo en dos casos, t mayor que 0 o t menor que 0. Para t mayor que 0 me queda que t más chi tiene que ser menor que pi, para t menor que 0 me queda que menos t más chi tiene que ser menor que pi. Son dos relaciones lineales entre t y chi, es decir, la región que involucra esta desigualdad está delimitada por dos rectas, t más chi igual a pi y menos t más chi igual a pi, que son estas dos rectas que están acá. Que claro, como lo estoy pensando en un cilindro, las tengo que pensar, tengo que pensar que desarrollo el cilindro es nada más que una hoja de papel dada vuelta, desarrollo la hoja de papel, la pongo plana y ahí trazo las rectas. Entonces, la región que corresponde a Minkowski es esta región pintada en verde, la que se inscribe dentro de esas dos rectas. Cuando chi es igual a 0, tengo que t es igual a pi, o que t es igual a menos pi. Entonces, el diagrama de Penrose, que de eso estamos hablando, para el espacio-tiempo de Minkowski, es esto que está acá. Es este triángulo que inscribimos dentro del cilindro que corresponde al universo estático de Einstein. Entonces, ¿cómo se ven los rayos de luz? Bueno, los rayos de luz en el universo estático de Einstein dijimos que son líneas a 45 grados. Estas son las coordenadas t y chi del universo estático de Einstein. Nada más que Minkowski para en estas líneas verdes. Termina ahí. Entonces, bueno, la estructura causal es la misma, lo que son líneas geodésicas radiales nulas en el universo de Einstein los van a hacer también en Minkowski, así que son también líneas a 45 grados, estos son los rayos de luz de Minkowski. ¿Cómo se ven las superficies t igual constante, con t la coordenada tiempo de Minkowski? Bueno, claro, han sido deformadas por toda la transformación de coordenadas que venimos haciendo para pasar desde la coordenada t chica a finalmente la coordenada t grande. Así que en el plano de coordenadas t grande chi, las líneas t chica igual constante, las líneas de tiempo de Minkowski igual constante, las superficies, las hipersuperficies que corresponden al espacio euclidiano, se ven así. Mientras que las líneas R igual constante también han sido deformadas. Las líneas R chica igual constante de Minkowski se ven así. Bueno, pero ¿qué es lo que hemos ganado? Hemos ganado que en el diagrama de Penrose tenemos la estructura del infinito a la vista. Tenemos un futuro infinito, que es este punto que se llama I+, es el futuro temporal infinito, las coordenadas t grande, chi que corresponden son pi para t, claro, estamos acá.
y chi igual a 0. Es lo que se llama el futuro temporal infinito, es un punto, no representa una 2 esfera, bueno, porque si chi es igual a 0, la 2 esfera tendría que tener radio seno de chi, bueno, así que eso se convirtió en un punto. Y es el punto, este futuro temporal infinito, es el punto donde van a parar todas las geodésicas temporales de Minkowski. Todas las geodésicas temporales de Minkowski se puede demostrar que vienen del pasado temporal infinito y menos, y van al futuro temporal infinito y más. Todas las geodésicas espaciales de Minkowski van al futuro espacial infinito y 0. Bueno, todo esto es una cuenta que habría que hacer, ¿no? Pero lo que estamos tratando es de entender qué significan los diagramas de Penrose, qué significan estas estructuras nuevas que aparecen porque hemos hecho esta trampa de hacer un cambio de coordenadas singular. Y bueno, lo que aparece de nuevo son el futuro temporal infinito, el pasado temporal infinito, el infinito espacial y dos superficies que se las indica con este símbolo que se llama scry más y scry menos, estas dos superficies, que son las superficies de donde vienen todos los rayos de luz y a dónde van todos los rayos de luz. Son el futuro nulo infinito y el pasado nulo infinito. Bueno, dijimos que todas las geodésicas temporales de Minkowski vienen de I- y van a I+. Ahora, si no fueran geodésicas, si fuera una línea de universo de partícula, pero acelerada, ¿pueden ir a parar a otro lado? Sí. Por ejemplo, una partícula uniformemente acelerada tiende asintóticamente a la velocidad de la luz. Entonces, una partícula uniformemente acelerada puede venir de scry menos o ir hacia scry más, ¿no? Si se la acelera o si estaba acelerada en el pasado. Todavía hay líneas de partículas, porque lo que importa es que la línea de partícula quede dentro de los conos de luz. Y puede ir asintóticamente a hacer tangente a un cono de luz en el infinito. Bueno, acá los conos de luz no están dibujados, pero están dibujados los rayos de luz, así que dibujar los conos sería ensuciar demasiado esta figura, pero se los tienen que imaginar ustedes, ¿no? Entonces, con Minkowski, como decía, no hemos ganado mucho, porque ya conocemos cuál es la estructura causal de Minkowski, pero bueno, hemos traído el infinito a la figura. El diagrama de Penrose tiene el infinito. Estos bordes que ahora tiene la figura, formado por estos puntos y estas dos superficies, en realidad no forman parte de Minkowski, porque están en el infinito. Es lo que se llama el infinito conforme, y al unirlos a Minkowski, que sería el interior de esta figura, al unirlos a Minkowski, formamos lo que se llama la compactificación conforme de Minkowski, que es una variedad que ahora tiene borde. Bueno, vamos a decir que un espacio-tiempo tiene una región asintóticamente plana si esa región comparte con Minkowski la estructura scry más y 0 scry menos. En particular, Schwarzschild, lo vamos a ver al final de la clase, tiene una región asintóticamente plana porque el diagrama de Penrose de Schwarzschild tiene en la región exterior la misma estructura que vemos acá. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto en un modelo cosmológico. Vamos a tomar un Friedmann-Robertson-Walker plano, que como ustedes saben, ya lo hemos dicho, es conforme a Minkowski. Para mostrar que es conforme a Minkowski hay que hacer un cambio de coordenadas.
hay que introducir el llamado tiempo conforme, ¿se acuerdan? Y entonces cuando escribimos con esa nueva coordenada temporal, eta, la geometría de Freeman-Robertson-Walker, usando eta vemos que la geometría de Freeman-Robertson-Walker queda como un factor conforme que multiplica a Minkowski. Esto es Minkowski en coordenadas esféricas. Entonces, esto podría sugerir que, bueno, si Friedman-Robertson-Walker es conforme a Minkowski, Minkowski a su vez es conforme al universo estático de Einstein, bueno, seguramente podríamos concluir, equivocadamente en realidad, que el diagrama de Penrose de Freeman-Robertson-Walker es igual al de Minkowski. Pero atención, porque si dijéramos eso, no estaríamos teniendo en cuenta cuáles son los rangos de coordenadas que hacen que esto sea un Freeman-Robertson-Walker. Esta coordenada eta, ¿entre qué valor y qué valor varía? Vamos a ver que no varía como la coordenada temporal de Minkowski. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que para un universo con un único constituyente, W mayor que -1, el factor de escala evolucionaba de esta manera, ¿no? Por ejemplo, para materia en forma de polvo iba como T a las 2/3, para radiación iba como T a la 1/2. Entonces vamos a integrar la coordenada eta, en ese caso, para encontrar su relación con T, y la relación con T es esta que vemos acá. Entonces, lo que vemos acá, que siempre que W sea mayor que -1/3, en esta relación entre eta y T, cuando T se hace 0, eta se hace 0. Cuando T se hace 0 en Freeman-Robertson-Walker, estamos con factor de escala 0, estamos en el Big Bang, ¿no? Entonces, la coordenada eta va para este tipo de universos de un único constituyente con W mayor que -1/3, va de 0 a infinito. Por lo tanto, es parcialmente cierto que el hecho de que Freeman-Robertson-Walker plano sea conforme a Minkowski, es parcialmente cierto decir que entonces el diagrama de Penrose, la estructura causal, va a ser igual a Minkowski, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta el rango de variación de la coordenada temporal eta que estoy usando en esta asociación con Minkowski. Y como eta empieza desde 0, eso quiere decir que el diagrama de Penrose de Freeman-Robertson-Walker plano con un único constituyente, bla, 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 es de este tipo. Y entonces quiere decir que ahora, en lugar de tener un pasado nulo infinito, lo que actúa como la superficie Scray menos, porque tengo que usar ese diagrama a partir de eta igual a 0, lo que actúa como Scray menos es una superficie espacial, no es nula. Que está describiendo la singularidad de Freeman-Robertson-Walker, y que implica la existencia de horizontes de partícula, como ya hemos dicho. Las líneas R igual constante son las líneas de universo de las galaxias, de las partículas que corresponden al fluido que llena el universo. Entonces, bueno, en un punto cualquiera de esa línea de universo, de una galaxia, puedo trazar el cono de luz pasado. Y el cono de luz pasado se interrumpe en la singularidad. Lo cual quiere decir que este evento P todavía no puede tener ninguna relación causal con lo que le pasa a esta otra galaxia. Todavía la luz de esta otra galaxia no ha llegado a P. Yo puedo esperar que pase el tiempo y bueno, en otro P, el cono de luz ya sí va a abarcar eventos que sucedieron en esta otra galaxia. Y entonces podrá haber o no una relación causal en ese caso. Lo cierto es que ya la luz de esta galaxia habrá llegado
hasta la galaxia de la derecha. Pero bueno, este es el fenómeno de los horizontes de partículas que hemos mencionado, y que se muestran así en el diagrama de Penrose. ¿Cómo será el diagrama de Penrose del universo de De Sitter? Que, recuerden, era un modelo cosmológico cerrado, donde el único constituyente era la constante cosmológica, así que podemos decir que es un universo vacío de materia y radiación, con una constante cosmológica mayor que 0. Y bueno, teníamos esta representación, vamos a partir de acá. Recuerden que en realidad había varias maneras de cortar un hiperboloide, y bueno, teníamos una serie de posibilidades, pero vamos a ceñirnos a esta, que representa un Freeman-Robertson-Walker cerrado, con este factor de escala al cuadrado. Y bueno, le vamos a hacer entonces el juego de cambio de coordenadas a partir de esta forma del intervalo. Entonces, primero hago lo que hice recién. Esto mismo que hice recién de introducir el tiempo conforme para pasar del Freeman-Robertson-Walker a algo que es conforme a Minkowski, lo puedo repetir. Lo puedo repetir. Tengo que integrar entonces esto, es decir, acá pongo el a cuadrado. Bueno, le saco a esto la raíz cuadrada y tengo diferencial eta igual a diferencial t sobre una cierta función, que es un coseno hiperbólico. Tengo que integrar para hallar eta. Y lo que sale de esta integración se puede escribir de esta manera. La relación entre, bueno, sale que eta es el arco seno de todo esto, así que lo escribo así. Lo cual quiere decir que eta queda restringido a este intervalo, que es distinto al intervalo que correspondía en el ejemplo anterior, donde eta valía desde 0 hasta infinito, en este otro caso. Ahora, en el universo de De Sitter, en el caso cerrado, eta queda restringido a este intervalo. Escrito entonces el universo de De Sitter en estas nuevas coordenadas, donde la coordenada t barra fue reemplazada por la coordenada eta, el intervalo de De Sitter se escribe así, y es conforme al universo estático de Einstein nuevamente. Pero bueno, ahora la carta que cubre la geometría de De Sitter es solamente una parte del universo estático de Einstein, igual que nos vino pasando antes, pero ¿qué parte? La coordenada temporal de este universo estático de Einstein es eta. En el universo estático de Einstein, eta varía entre menos infinito e infinito. Nuevamente, el universo estático de Einstein es un cilindro, pero lo que está acá jugando el papel de la coordenada temporal es nuestro tiempo conforme eta. Y ese tiempo conforme puede valer, para describir la geometría de De Sitter, solamente entre 0, toma valores solamente entre 0 y pi. Mientras que la otra coordenada, que es la coordenada radial, chi, toma valores entre 0 y pi. Porque a la chi no la hemos tocado, hemos hecho nada más que un cambio de coordenadas en la parte temporal. Así que la chi sigue siendo la misma chi que teníamos en De Sitter, que variaba entre 0 y pi. Solamente el cambio de coordenadas aquí afectó a la parte temporal, y en el ejemplo anterior acá también, por supuesto. Bueno, entonces De Sitter quedó reducido a un cuadrado, porque cuando desplegamos este cilindro para hacer la figura bidimensional, para mostrar esto en el plano de las coordenadas eta chi, De Sitter quedó reducido a un cuadrado donde la coordenada chi va desde 0 hasta pi y la coordenada eta va desde 0 hasta pi también. En este cuadrado,
las líneas de universo de las galaxias se ven así. Son las líneas chi-igual constante. Y entonces, lo que tenemos son estos horizontes de partícula, pero tenemos algo más. No solo ocurre ahora que la Scry menos se transformó en una hipersuperficie de carácter espacial, ya no es nula, sino que la Scry más también se transformó en una superficie de carácter espacial. Esto quiere decir que no solo hay horizontes de partículas, sino también hay horizontes de eventos futuros, algo de lo cual también hemos hablado hace unas clases. Fíjense, por ejemplo, si esta galaxia emite un rayo de luz en este evento, los rayos de luz en los diagramas de Penrose van a 45 grados, entonces, bueno, este es el rayo de luz que va hacia las chi crecientes, este es el que va hacia las chi decrecientes. Este rayo de luz nunca va a alcanzar esta galaxia. Esta galaxia sí es alcanzada por este rayo de luz que fue emitido antes. Y este rayo de luz alcanza la galaxia ya en el borde, cuando ésta ya llega al valor pi. Este otro rayo de luz ya no va a alcanzar esta galaxia. Lo que quiere decir es que las galaxias van a dejar de verse, ¿no? Ya hemos comentado esto, es decir, desde esta posición, desde este valor de chi igual constante, esta otra galaxia se ve hasta el momento de la emisión de este rayo de luz. Este rayo de luz sí nos va a llegar. El resto de la historia de la galaxia, que está aquí a la izquierda, ya no lo vamos a conocer. Eso es lo que ocurre en el universo de Sitter. Bueno, y en cuanto al diagrama de Penrose, de la máxima extensión analítica de la geometría de Schwarzschild, esa máxima extensión analítica que representábamos en las coordenadas de Kruskal-Sekeres, todavía habría que hacer un cambio de coordenadas singular, como el que venimos explicando, para que los infinitos de Schwarzschild vengan a valores finitos. Y bueno, las 4 regiones de la máxima extensión analítica de la geometría de Schwarzschild, en el diagrama de Penrose que va a surgir, se van a ver así. Acá todavía, como decíamos, las 2 regiones exteriores tienen una estructura causal como la de Minkowski. Por lo tanto, decimos que la geometría de Schwarzschild es asintóticamente plana. Es asintóticamente como Minkowski, comparte su estructura causal. Por lo demás, los rayos de luz van a 45 grados, que lo mismo pasaba con las coordenadas de Kruskal-Sekeres. Cada punto de este diagrama de Penrose representa una dosesfera, salvo algunos puntos especiales. Y bueno, las singularidades quedan como hipersuperficies espaciales, como ya sabemos, de coordenadas constantes. ¿Pero de qué coordenadas? Bueno, acá habría que hacer el cambio de coordenadas que no estoy mostrando, pero habrá un conjunto de nuevas coordenadas, T mayúscula, en fin, lo que sea, en donde estas superficies se vean así, de coordenada constante. Acá está la estructura de los horizontes que separan las regiones interior y exterior. Bueno, en fin, todo eso. Con esto terminamos la clase de hoy.